Maestría mental. Samma Vayama. Ejercicio armonioso. ¿Cómo manejar tus pensamientos? Las enseñanzas de Buda se agrupan en lo que conocemos como el noble óctuple sendero. Se puede dividir en 3 grupos: sila, comportamiento; samadhi, meditación; y pañña, sabiduría. Con el desarrollo de el habla armoniosa, samma vacha; la acción armoniosa, samma kamanta; y el medio de vida armonioso, samma ajiva, aprendemos a cultivar sila, comportamiento y moralidad. Sila proporciona una base sólida para el desarrollo del grupo samadhi, que consiste en ejercicio armonioso, samma vayama; atención armoniosa, samma sati; y equilibrio mental armonioso, samma samadhi. Samma vayama es el comienzo del ejercicio real. Este ejercicio se divide en 4 partes. Cada una de ellas es un esfuerzo. Padana. 1. Samvarrapadana. Esfuerzo de prevención. 2. Pajana padana. Esfuerzo de eliminación. 3. Bhavana padana. Esfuerzo de cultivación. Y 4. Anurrakana padana. Esfuerzo de mantenimiento. Comenzaremos con el primero de los 4 esfuerzos: prevención, samvara. El Buda dijo que la mente en su estado original es pura. Se contamina debido a elementos que vienen del exterior a través de los sentidos. Prevención significa evitar que la mente se contamine con reacciones emocionales que provienen del exterior. A estas reacciones las llamamos tanha, que normalmente se traduce como deseo o avidez. Estas perturbaciones mentales son obstáculos para nuestra práctica de meditación. Por ello, estos pensamientos emocionales se denominan obstáculos. Niwarana. 1. Kamachanda. Deseo sensorial. 2. Vyapada. Aversión, odio, ira. 3. Tina midha. Pereza y somnolencia. 4. Udacha kukucha. Ansiedad y preocupación. 5. Visikicha. Duda o vacilación de la mente. Para superar las reacciones emocionales, primero debemos entender cómo comienzan. Tenemos 5 sentidos físicos: el ojo, el oído, la nariz, la lengua y el cuerpo. Cuando los sentidos son estimulados por el ambiente, reaccionan automáticamente. A esto se le llama la estimulación de los sentidos. El proceso de la percepción. Cuando la luz entra en contacto con el ojo, vemos. Cuando el sonido entra en contacto con el oído, escuchamos. Cuando el olor entra en contacto con la nariz, olemos. Cuando el gusto entra en contacto con la lengua, saboreamos. Cuando el cuerpo entra en contacto con un objeto, se produce un sentimiento táctil. A este proceso lo llamamos percepción: visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. La percepción se refiere a la actividad de los sentidos. Esta reacción al medio ambiente nos absorbe inconscientemente. Cuando nuestros sentidos son estimulados, se ven atraídos por las sensaciones agradables o rechazan las desagradables. Normalmente, enfocamos nuestra atención en lo externo. Al hacerlo, comenzamos a experimentar agrado o desagrado. En el momento en que nos centramos en lo agradable, surge el deseo. Queremos más y queremos que la sensación permanezca para siempre. Deseamos que el placer sea inalterable,
que lo obtenido no cambie e incluso que nuestro cuerpo sea joven y saludable por siempre. Por eso, el deseo por las sensaciones agradables se vuelve insaciable. Del mismo modo, al centrar la atención en lo desagradable, surge el odio. No lo aceptamos y queremos que se vaya rápido. Si no desaparece, nos sentimos infelices. Estamos siempre perturbados por estos gustos y aversiones, y eso es precisamente lo que buscamos evitar. Mente emocional versus mente pensante. El Buda señaló que perseguir los deseos de los sentidos no nos hará felices de forma duradera. Aunque la mente racional es consciente de la impermanencia de todas las cosas, la mente emocional es incapaz de aceptar esta realidad. Existe un conflicto entre la mente emocional, chitta, y la mente pensante, mano. Siempre que hay un conflicto, la mente emocional suele ganar. Nuestra emoción no es realista porque busca permanencia en una realidad cambiante. Esto causa infelicidad y estrés. Además, solemos confundir el placer con la felicidad. El placer está asociado con objetos externos, buena comida, música hermosa o perfumes agradables. Es solo la estimulación de los sentidos. La felicidad, en cambio, es un estado mental libre de excitaciones emocionales, es calma y tranquilidad. Si buscamos una felicidad permanente, debemos purificar la mente a través de la meditación. El resguardo de los sentidos. Indriya Samvara. El Buda explicó que la única forma de controlar nuestras emociones es tomar conciencia de nuestras acciones. Para evitar que los pensamientos emocionales surjan, debemos vigilar conscientemente nuestros sentidos. No podemos cerrar las puertas sensoriales, pero podemos protegerlas. Esto se conoce como Indriya Samvara. Significa que cuando percibimos algo, agradable o desagradable, no debemos obsesionarnos con el objeto externo. Debemos desviar la atención de la imagen perceptiva y dejar de alimentar el pensamiento que causa la reacción emocional. Al dejar ir, evitamos que la mente se contamine. En el Ganaka-Moggallana Sutta, MN 107, el Buda explica la importancia de proteger los sentidos continuamente. Si quieren progresar en la práctica, cuando vean un objeto, no deben dejarse llevar por él. De lo contrario, surgirán estados malsanos. Sean virtuosos, confróntense con la moderación de la patimokkha, reglas monásticas. Sean perfectos en la conducta, viendo el peligro incluso en la más mínima falta. Cuiden sus sentidos. Al ver un objeto con el ojo, no reflexionen sobre sus características. Si dejan sus sentidos desprevenidos, los estados de codicia y pena podrían invadirles. Al escuchar, oler, saborear, tocar o formar un concepto en la mente, no capten su contenido ni se enreden en sus acciones. Finalmente, el Anussota Sutta habla de dos tipos de personas. 1. Los que nadan a favor de la corriente. Representan a quienes no practican el cuidado de los sentidos y prefieren la búsqueda del placer sensual. 2. Los que nadan contra la corriente. Representan a aquellos que practican el cuidado de los sentidos y la prevención. 2. Eliminación. Pahana. La eliminación se refiere a la erradicación de los pensamientos insanos que surgen en la mente. Aunque podemos retirar nuestra atención de la base de los 5 sentidos, lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos y tocamos, los recuerdos del pasado todavía pueden emerger. La mente es considerada la 6ª base de los sentidos. En la práctica, es posible proteger las 5 bases físicas, pero es casi imposible evitar que surjan pensamientos, ya que estos son el eco de experiencias pasadas. Estas vivencias se procesan en la mente, donde se interpretan y se forman conceptos. Dicha interpretación puede ser emocional o racional.
Cuando estos recuerdos afloran, pueden desencadenar una excitación emocional, ya sea por imágenes, sonidos o sabores agradables o desagradables que experimentamos en el pasado. El pensamiento selectivo. Cuando surgen pensamientos emocionales, sanos o malsanos, desde la memoria, debemos estar muy atentos para observarlos, apartar nuestra atención de ellos y reemplazarlos con pensamientos sanos. Por ejemplo, podemos evocar las cualidades del Buda, el Dhamma y el Sangha, las tres joyas. No debemos retener ni alimentar pensamientos de lujuria sensorial, ira o delusión. Técnicas para practicantes experimentados. Para quienes tienen más práctica, se pueden emplear técnicas más específicas. Ante el deseo sensorial, reflexionar sobre la impermanencia, anicca, de todas las cosas. Al comprender que nada persiste, el apego se debilita. Ante la excitación sexual, contemplar la falta de atractivo del cuerpo, asubha. Se pueden visualizar las partes internas o imaginar el proceso natural de decaimiento del cuerpo para contrarrestar la fascinación superficial. Ante la ira, el antídoto por excelencia es la meditación en metta, amor universal. Consiste en irradiar buena voluntad a todos los seres, deseando que estén bien y felices. Ante la inquietud, practicar anapanasati, meditación en la respiración para calmar la mente. Al volvernos plenamente conscientes de un pensamiento perjudicial en el momento en que surge, este tiende a desvanecerse. Esto requiere proteger la mente y vigilar continuamente su contenido. Cuando se domina esta práctica, la mente permanece en un estado de conciencia la mayor parte del tiempo. Las 5 técnicas del Vitakka Santana Sutta, MN20. En este discurso, el Buda ofrece 5 métodos progresivos para calmar los pensamientos perturbadores. 1. Sustitución. Si surge una imagen mental que despierta codicia, odio o delusión, debe ser reemplazada por una imagen aliada o sana. Es como cambiar una clavija vieja y dañada por una nueva y firme. 2. Visualización del peligro. Reflexionar sobre las consecuencias negativas y el sufrimiento que trae mantener esos pensamientos. 3. Ignorar. Simplemente no prestar atención al pensamiento, como quien cierra los ojos para no ver un objeto o mira hacia otro lado. 4. Análisis de las causas. Investigar la raíz del pensamiento para entender cómo se originó y así desmantelar su fuerza. 5. Esfuerzo directo. Si los métodos anteriores fallan, se utiliza la determinación para frenar la mente, como un hombre fuerte que domina a uno más débil. Al aplicar estas herramientas, los pensamientos indignos se desvanecen y la mente recupera su armonía original. 3. Cultivo, desarrollo, bhavana. El cultivo significa el desarrollo sistemático de sati. Aunque suele traducirse como atención plena, en este contexto lo entendemos como la introspección de la atención. Este ejercicio avanzado requiere que desviemos nuestra atención de lo que sucede fuera y la enfoquemos en la experiencia interna. Cuando la atención se dirige al exterior, los objetos nos atraen o nos repelen. En el cultivo, enfocamos la atención directamente en la reacción emocional que el objeto nos provoca. Observamos lo que sucede dentro de nosotros, nuestra propia respuesta al estímulo externo. Al hacernos conscientes de esta reacción, que generalmente ocurre de forma inconsciente, esta tiende a detenerse. Los 4 campos de la observación. La reacción se observa y se desglosa en 4 ámbitos, siguiendo el esquema de los Satipatthana. 1. Cuerpo, kaya. Observamos la manifestación física de la reacción. Notamos los movimientos de la respiración, el ritmo de los latidos del corazón, la transpiración o la aparición de tensión muscular. 2. Sensación, vedana. Identificamos la reacción como una sensación que puede ser agradable, desagradable o neutra. Por ejemplo, la tensión se siente como algo incómodo, mientras que la relajación es agradable. Los movimientos fisiológicos básicos suelen percibirse como sensaciones neutras. 3. Estado mental, chitta. Observamos el tono emocional de la mente en ese momento. Identificamos si lo que hay dentro es miedo, ira, lujuria, duda o preocupación. 4. Contenido mental,
Dhamma. Finalmente, observamos los pensamientos que iniciaron la emoción. Es la interpretación que dio sentido a lo que ocurrió afuera. Esta interpretación es la raíz del proceso y es lo que necesita ser examinado y transformado. La naturaleza de los conceptos. A medida que avanzamos en el cultivo, empezamos a comprender que nuestra interpretación de la realidad es solo un concepto, y no la verdad absoluta. Con una mente más calma, podemos observar el proceso de percepción mediante el cual fabricamos estos conceptos. Nos damos cuenta de que mucho de lo que llamamos verdad en el mundo son meras construcciones mentales que pueden ser lógicas o ilógicas. Sin embargo, incluso un concepto lógico sigue siendo solo un concepto. Por lo tanto, aprendemos a no tomarlos con excesiva seriedad, clasificándolos simplemente en buenos conceptos, aquellos que traen bienestar y felicidad tanto a uno mismo como a los demás. Malos conceptos, aquellos que generan conflicto, estrés e infelicidad para uno mismo y para el entorno. Al entender esto, dejamos de ser esclavos de nuestras propias interpretaciones y ganamos la libertad de elegir pensamientos que conduzcan a la paz. 4. Mantenimiento. Anuraghana. Cuando los primeros pasos del Samavayama, esfuerzo armonioso, se practican adecuadamente, especialmente en el entorno de un retiro, pueden conducir al primer jhana, estado de absorción meditativa. Sin embargo, este logro suele ser temporal y puede perderse al retomar el ritmo de la vida cotidiana. No es sencillo mantener esa tranquilidad de mente y cuerpo en la vida laica. No obstante, si persistimos en el desarrollo de la calma, es posible experimentar los 4 estados de absorción o éxtasis, jhanas. La práctica en la vida laica. Es fundamental que de vez en cuando el practicante laico se retire de las distracciones diarias. Durante estos periodos de retiro, nos abstenemos de los placeres sensoriales y adoptamos una forma de vida superior siguiendo los 8 o 10 preceptos, lo cual nos encamina hacia una felicidad auténtica y estable. Podemos comenzar observando estos preceptos en los días de Uposatha, luna llena y luna nueva, y gradualmente extender la práctica asistiendo a retiros de mayor duración. Aunque originalmente muchas de las enseñanzas más profundas del Buda estaban dirigidas a la comunidad monástica, con el tiempo y la evolución del Buda Sasana, la enseñanza, éstas se abrieron también a los laicos. Aún así, debemos reconocer que la vida secular está llena de responsabilidades que dificultan alcanzar niveles profundos de quietud. Por ello, es vital buscar lugares con condiciones ideales, como los centros de retiro, donde el silencio y la disciplina faciliten el mantenimiento de lo cultivado. Resumen del esfuerzo armonioso. En conclusión, el ejercicio del esfuerzo armonioso se compone de estos 4 pilares. 1. Prevención. Evitar que surjan estados insanos. 2. Eliminación. Abandonar los estados insanos que ya han surgido. 3. Cultivo. Desarrollar estados sanos que aún no existen. 4. Mantenimiento. Preservar y perfeccionar los estados sanos ya alcanzados. Referencias principales: Dveda Vitakka Sutta, MN 19, Vitakka Santana Sutta, MN 20, y Ganaka Moggallana Sutta, MN 107.